Bueno, vamos a ver la actividad 8 correspondiente a la hipótesis mediante DCA, en lo cual DCA significa diseño completamente al azar. Podemos ver aquí en el documento que tenemos el nombre y apellido, que se colocan de color amarillo, el grupo, día y mes de fecha de entrega. Tenemos los objetivos generales, específicos, el de la actividad y aparte lo que se pide. Se pide a partir del día 3 de marzo y se entrega el día 10 de marzo. En esto se pide encontrar la gráfica, determinar el error y encontrar el valor de la hipótesis. Para este ejemplo vamos a utilizar la plataforma o el programa de Excel. En este caso tenemos lo que es el ejemplo, que tenemos cajas, son 3 cajas, caja 1, 2 y 3, y tiempos de atención a números de clientes en esas determinadas cajas. En este caso vamos a definir lo que es, primero que nada, el DCA. Para el DCA, que es diseño completamente al azar, se utiliza un análisis de varianza ANOVA, que es la que trabajamos de tabla de ANOVA, esta de aquí. En este caso vamos a utilizar con valores de tratamientos y valores de errores, y al final valor total. Vamos a comparar, al igual que el anterior, el valor de F o FI, que es el calculado, con un valor crítico, pero en este caso vamos a cambiar ese valor crítico correspondiente a otra tabla. En el anterior nosotros vimos lo que es el chi cuadrado. En este caso vamos a ver otro tipo de cálculo. El objetivo es determinar si existe una diferencia significativa entre los tratamientos, para lo cual se compara la varianza del error con la varianza del tratamiento, y se determina si la primera es suficientemente alta según la distribución de F, que F es lo que vamos a calcular. En este caso necesitamos tener unos puntos en claro, que es notación de puntos, que es suma de las observaciones de tratamientos, medida de las observaciones de ese tratamiento, suma total de las n, que en este caso recordemos que n son los números de datos que nosotros tenemos, la media global de las observaciones, y el objetivo de la varianza de ANOVA en DCA es comprobar si la hipótesis es igual a los tratamientos. En este caso nosotros tenemos H sub 0 y H sub 1. En este caso H sub 0 es nula y H sub 1 es alternativo. Cuando es nulo es igual a 0, y cuando es alternativo es diferente a 0. Puede ser mayor o menor los datos. También tenemos fuente de variabilidad en estas definiciones de casos del lado derecho, estos de aquí, en los cuales son fuente de variabilidad o factor de variación. Tenemos suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrado medio, estadístico de pruebas, valor de P o probabilidad, que significa significancia observada, y para un nivel de significancia tenemos alfa, en dado caso si se rechaza H sub 0 o H sub 1. En este caso el valor de F, de aquí, si es mayor a la tabla, al valor crítico, o si también se rechaza H sub 1, que es nulo, si el valor de la probabilidad es menor al alfa, al nivel de significancia. Para que quede mejor en claro, pues vamos a hacer un ejemplo. Pero más que nada, este valor de F, para el valor crítico, nosotros vamos a ocupar una tabla, que es tabla F. Tabla F quiere decir valores críticos en la distribución. El más común es cuando es 0.05, que es el 5% de porcentaje de error en nuestra gráfica calculada. Por ejemplo, en esta gráfica que nosotros tenemos aquí, recordemos que esta curvatura de aquí muestra los valores mayores de distribución, y esta parte sombreada son los errores. Estos errores quiere decir que no entran o no es probable que se cumplan. En este caso nosotros definimos
cuáles son esos valores que no se cumplen. Tenemos fuente de variabilidad o factor de variación, suma de cuadrados, grados de libertad, como los que había mencionado anteriormente. Bien, nosotros tenemos aquí una tablita. Esta tablita nos dice el valor del valor crítico, en lo cual dice que la distribución de F, también llamada distribución de Fisher, es una distribución de probabilidad continua que aparece frecuentemente en el análisis de varianza. Nosotros nos vamos a ahorrar tiempo y lo vamos a hacer aquí en Excel. En este caso vamos a pasar ya meramente a lo que es el ejemplo. Y tenemos aquí, tenemos las cajas de atención a los clientes, caja 1, caja 2 y caja 3, y los tiempos o minutos que se tardaron en cada caja con cada cliente. Primero que nada vamos a ver del lado derecho qué es lo primero que tenemos que elaborar para esta tabla de ANOVA. En este caso tenemos, lo coloqué en colores. El primero vamos a hacer el color verde, que vamos a hacer la suma de todos estos minutos con respecto a cada caja. En la caja 1 tenemos el valor de 57 minutos totales, en la segunda caja tenemos 50 y en la tercera caja tenemos 54. Y en un total tenemos 161 minutos de atención a estos clientes. Después de eso pasamos al siguiente, que es del color morado. En el color morado nosotros vamos a calcular la cantidad de datos por toma. Esa cantidad de datos por toma es cuántas personas atendieron durante ese turno. En la primera caja se atendieron a 7 personas, igual que en las demás anteriores, en la 2 y en la 3. Y tenemos aquí una suma total de cuántos clientes se atendieron, que son 21 personas. Después vemos qué color sigue, y sigue el color amarillo. De ese color amarillo nosotros calculamos el promedio o la media. Recordemos que es la misma. El promedio se basa en la cantidad de datos que tenemos y el promedio de cuánto más o menos se tarda esas personas o esa caja en atender a sus clientes. El promedio final es el promedio de esta suma total con respecto a la cantidad de datos por toma que se tomaron durante todas esas atenciones. En este caso aquí tenemos el valor. Para eso yo coloco igual promedio, selecciono toda mi matriz de datos, ya nada más doy clic y me da el resultado. En este caso es 7.6. Vemos qué color sigue. En este caso sigue el azul claro. En este caso el azul claro es N, que es la cantidad de personas que se atendieron. En este caso yo doy igual contar y selecciono toda mi matriz. Esta función de contar cuenta cuántas personas se atendieron. En este caso, si hay un número en esta celda de C5, cualquier número es una persona. Entonces aquí me da un valor de 21 personas. Nosotros podemos verificar si este valor es correcto con esta cantidad de datos tomada. En este caso también se le nombra como NC. Ya teniendo ese valor, pasamos al siguiente, que es el color oro. El color oro nos dice que es FC. FC, recordemos que es nuestro factor de corrección. Para estas definiciones aquí están anotadas NFCK. Para sacar este factor de corrección, también conocido como SST, es de la siguiente manera. Nosotros seleccionamos nuestra suma total de estos datos, la elevamos al cuadrado y la dividimos entre la cantidad de personas que se atendieron. En este caso
sería 161 elevado al cuadrado sobre 21. Nos da un valor de 123.33. Otra fórmula sería elevar potencia. Damos igual potencia. Seleccionamos nuestra suma total, coma 2. ¿Por qué? Porque se está elevando ese valor al cuadrado. Ya nada más coloco el valor de división y selecciono mi cantidad de n. En este caso, 21. Vemos que coincide el mismo valor, tanto uno como el otro. Después de ese color, nosotros tenemos el color anaranjado. Este color anaranjado dice suma al cuadrado de x cuadrado. En este caso va a ser elevar cada dato, cada minutos que se tomaron, al cuadrado y se suman. En este caso yo doy igual suma punto cuadrado y selecciono toda mi fila. Podemos observar aquí suma punto cuadrados, seleccionamos los datos y damos enter. Podemos arrastrarlo hasta el final y ya al final nos da un valor de 1283. Si puedes también hacer el igual seleccionando la matriz, como lo vemos aquí. Yo coloco igual suma punto cuadrados, abro un paréntesis, selecciono toda mi matriz, todos estos minutos y doy enter. Y vemos que coincide de las dos formas. En este caso, este que tengo seleccionado, nada más sumé todos estos calculados. Después de ese anaranjado sigue el color gris, que es suma al cuadrado de cada, aquí en este caso dice de cada R, lo vamos a cambiar por de cada C, o sea de cada caja, que es sumar cada cuadrado, más bien toda esta suma de TC, elevarla al cuadrado y dividirla entre la cantidad de personas que se hizo en esa caja. Para esto yo coloqué una fórmula en vez de colocar los números. ¿Por qué? Porque con la fórmula, si yo quito un valor, aquí automáticamente me lo va a cambiar. Ya no es necesariamente yo colocarle, en vez de 7, colocarle 6. Aquí automáticamente se va a hacer. En este caso se da igual suma, seleccionamos toda esa fila, la elevamos al cuadrado, la dividimos entre la cantidad de personas que se atendió en esa caja. En este caso yo coloqué contara. Recordemos que contara es contar cada cantidad de datos que tenemos ahí, o sea cada celda, si tiene un valor en cada celda. Doy igual y arrastro hasta la caja 3. Ya tenemos aquí los valores. En este caso vemos que es TC al cuadrado sobre NC, que es la suma elevada al cuadrado sobre la cantidad de datos por toma. Ya al final pues sumamos todos estos tres valores, estas tres cajas. Ya teniendo eso en cuenta, pasamos al siguiente color, que es el azul más claro. En este caso el azul más claro, vemos que es suma de cuadrados con tratamientos, o también conocido, si lo vemos en las fórmulas, SCTR, que es suma de cuadrados de los tratamientos. Para eso, si nosotros vemos la fórmula, sería restar mi factor de corrección y mi suma de cuadrados de cada caja.
las cajas menos mi factor de corrección. En este caso nos arroja un valor de 3.52. Después de ahí pasamos al valor total. El error lo dejamos al final. En el valor total, que es el color rosa, si lo podemos comprobar aquí, que es el número 9, es la resta de mi suma al cuadrado menos mi factor de corrección. En este caso nos da un valor de 48.67. Ya al final dejamos al error. El error es la resta de los tratamientos, más bien del total, menos los tratamientos. En este caso me arroja un valor de 45.14. Ya teniendo esta suma de cuadrados, nosotros podemos pasar a los grados de libertad. Los grados de libertad en los tratamientos vemos que son las filas totales de toda mi matriz menos 1. En este caso nos da un valor de 2. Y en errores, de grados de libertad con errores, es nuestros valores, nuestra matriz menos nuestra cantidad de valores. En este caso 21 menos las filas de estos valores, en este caso de 3, nos daría un valor de 18. Esto para poder al final calcular los cuadrados medios de tratamientos y los cuadrados medios del error. En este caso nada más vamos a dividir la suma de cuadrados entre los grados de libertad de los tratamientos. Y el otro, cuadrados medios del error, es la división de la suma de cuadrados del error sobre los grados de libertad de ese mismo error. Tendríamos aquí ya el valor. En este caso, ya al final, nosotros calculamos lo que es F, o en este caso también conocido como FI, que sería el valor calculado. Para el valor calculado, igual es la división de los cuadrados medios de los tratamientos sobre los cuadrados medios del error. Nos arroja un valor de 0.70. Y aquí en este caso ya habríamos calculado nosotros la tabla de ANOVA. Ahora, para sacar este valor crítico, se saca de la siguiente manera. Nosotros tenemos los grados de significancia, los buscamos aquí en nuestra tabla. Vemos que nosotros tenemos los grados de libertad 2 y 18. En este caso, este 2 lo buscamos en nuestra tabla, en tabla F, buscamos el 2, lo tenemos seleccionado y buscamos el 18. Vemos que nuestro valor final es de 3.555, o en este caso 3.55. Lo voy a marcar aquí. Vemos que tenemos grados de libertad con 2 y con 18. Y nos da un valor de 3.55. Ahora, ya teniendo este valor, pues ya tendríamos nosotros si es el valor de F y el valor crítico de F. Ahora, nosotros podemos definir si es verdadero o si es falso con lo siguiente: si el valor crítico es mayor que el calculado, es H sub 0, en este caso nulo. Pero si el valor crítico es menor que el calculado, no es verdadero y sería el alternativo. En este caso nosotros podemos observar que el valor de F
que el calculado es menor que el crítico. Entonces sabemos nosotros que es alternativo. Ahora, nosotros para poder comprobar este valor o estos valores, podemos hacerlo de la siguiente manera. Nos vamos aquí a la parte de abajo, seleccionamos cualquier celda. En este caso voy a seleccionar esta B26. Me voy a ir aquí a datos, me voy a análisis de datos, selecciono análisis de varianza de un solo factor, le doy a aceptar. En este rango de entrada nosotros vamos a seleccionar nuestra matriz. Recordemos que si seleccionamos las cajas, le colocamos los rótulos, pero en este caso yo no se lo coloqué. Ahora, en este dato de aquí que dice agrupado por columnas o filas, verificamos bien cuál es, si está por columnas o por filas. En este caso está por filas. En alfa es el valor de significancia que estamos tomando, el más común, que es del 5%. Coloco el rango de entrada, selecciono mi rango de entrada. En este caso había yo dicho que la B26. Le doy a aceptar. Ya terminando, nos da los valores aquí. Nosotros podemos comprobar 3.55 y 0.70 con los valores que nosotros calculamos. Vemos que coinciden. Si coinciden esos datos, quiere decir que estos datos son reales. Quiere decir que nuestro valor es correcto. Ahora, los que le mencionaba de aquí de probabilidad, si esta probabilidad tiene con respecto a nuestra f calculada, nos puede decir también si es nulo o si es alternativo. En este caso recordemos que si el valor de la probabilidad es menor que el alfa o que f, se rechaza el nulo. En este caso verificamos que es 0.5. Verificamos que coincide correctamente con lo que acabamos de decir. En este caso, ya teniendo esta matriz y con lo que había mencionado anteriormente de las fórmulas, si yo en dado caso quito aquí un dato, por ejemplo, en esta persona no llegó, quito ese valor, vemos que todos nuestros valores cambian. No nos marca ningún error. ¿Por qué? Porque automáticamente ya nos da ese valor. Si en dado caso tenemos otra columna de más, simplemente nosotros vamos a hacer clic derecho aquí en esta parte, le damos al valor de insertar y ya nada más insertamos los datos, arrastramos desde la parte de arriba, vemos aquí que me da un valor de 0. ¿Por qué? Porque no tengo ni un valor, no tengo ningún dato, en vez de lo común que ver error en este valor, o valor y los asteriscos, o los gatos. Ya tendríamos nosotros resuelto el ejercicio. En este caso, si existe alguna duda, hacérmela comentar.